es otro capítulo de la Perashá con Lobito. Esta semana aprenderemos Parashat Vayeshev. Seguiremos aprendiendo lo que pasó con Jacob y su familia en esta Perashá. Sí. Si se acuerdan, al final de la Perashá pasada, Jacob y su familia llegaron a Eretz Canaán y fueron a vivir a Hebrón. También me acuerdo que Jacob tenía 12 hijos varones, que serían las 12 tribus. Así es, y todos eran tzadikim. Pero Jacob, el hijo que más quería era a Yosef, porque era el hijo de su querida Rachel. Entonces pasaba con él mucho tiempo estudiando Torah. Me imagino que eso no le gustaba mucho al resto de sus hermanos. Sí, los hermanos de Yosef estaban muy celosos. Y además estaban muy enojados porque Yosef decía a Jacob las cosas malas que ellos hacían. ¡Uy! Un día Jacob le regaló a Yosef un kutonet pasim, una hermosa túnica con rayas de colores. Y los hermanos se pusieron muy enojados. Qué triste que hayan peleas entre hermanos. Y como si esto fuera poco, Yosef tuvo unos sueños que no pusieron nada felices a sus hermanos. ¿Qué soñó? Soñó que él y sus hermanos estaban en el campo recolectando espigas y haciendo atados. De pronto el atado de Yosef se levantó y los de sus hermanos se inclinaban ante su atado. ¿Qué pasó con los hermanos cuando escucharon este sueño? Los hermanos se enojaron mucho y sintieron odio por Yosef y le dijeron: ¿quién te crees? ¿Acaso tú te crees el rey? ¿Crees que eres más importante que nosotros? Sonaban muy enojados. Estaban furiosos. Pensaban que Yosef se sentía superior a ellos, pero al poco tiempo Yosef tuvo otro sueño. ¿Otro sueño? Sí, y esta vez se lo fue a contar a sus hermanos y a su papá. ¿Y de qué trataba este segundo sueño? Este sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Y eso qué significaba? El sol era su papá Jacob, la luna era su mamá Rachel y las 11 estrellas eran sus hermanos. Presiento más enojo de los hermanos de Yosef. Sí, y esta vez estallaron de rabia. Pero Jacob quiso calmarlos, así que dijo delante de todos: pero Yosef, este sueño ya no puede ser real. Tu mamá Rachel ya no está viva. Pero dentro de su corazón, Jacob sabía que en el futuro ese sueño se haría realidad. ¡Wow! Un día, los hermanos de Yosef fueron al campo a pastorear sus ovejas. Y Jacob le dijo a Yosef que vaya a verlos. Yosef inmediatamente le hizo caso a su papá y fue. Y cuando lo vieron sus hermanos de lejos, dicen: ahí viene el de los sueños. ¿Todavía seguían enojados? Sí, y en ese momento tuvieron tanto odio que planearon matarlo. ¡Oh! Reubén, el hijo mayor, no quiso matarlo. Así que dijo: ¿por qué no mejor lo tiramos a ese pozo vacío que está por ahí? Él planeaba rescatarlo más tarde. Buen plan. A todos les pareció buena idea y lo echaron al pozo. Y Reubén fue a hacer unas cosas que le pidió su papá. Lo bueno que al menos el pozo estaba vacío y no tenía agua. No tenía agua, pero tenía serpientes y alacranes. Yosef lloraba y pedía ayuda a sus hermanos, pero ellos no lo escuchaban y se sentaron a comer. De pronto pasó una caravana de vendedores ambulantes y Yehuda dijo: mejor no dejemos que se muera del pozo. No queremos tener ese pecado sobre nosotros. Vendámoslo a esta gente y que se lo lleven lejos de aquí. ¿Y qué hicieron al final con Yosef? Lo vendieron por 20 monedas de plata. ¡Qué poco dinero! A todo esto, Reubén más tarde llegó al pozo para rescatar a Yosef y vio que estaba vacío. Y lloró pensando cómo sufriría su papá. Y hablando de su papá, ¿qué le dijeron a Jacob? Los hermanos de Yosef le quitaron a Yosef su túnica antes de venderlo y la mancharon con sangre de animal y se la mostraron a su papá.
No, ¿y qué pensó su papá? Apenas Jacob vio la túnica de Yosef, pensó que un animal salvaje lo había atacado. Y desde ese día tuvo una profunda tristeza que nadie pudo calmar. Mientras tanto, Yosef vino en el camino con los vendedores y lloraba y les rogaba que lo regresen con su papá, que su papá tenía dinero y que pagaría lo que quisieran. Pero los vendedores le dijeron, si alguien te quería, no te hubieran vendido. Pobre Yosef. Hashem vio que Yosef sufría tanto que le hizo un nes. ¿Qué milagro le hizo? Hashem hizo que se hiciera de noche de repente, cuando pasaron por la ciudad de Bet-Lehem, para que tuvieran que acampar ahí. Así Yosef podía hacer tefilá. Yosef rezó con todo su corazón en la tumba de Rachel y dijo, mamá, mira cómo estoy sufriendo. Por favor, dile a Hashem que me ayude a volver a mi casa. De pronto, Yosef escuchó la voz de Rachel y Rachel le dijo, Yosef, ten paciencia, confía en Hashem. Hashem escuchó tu tefilá y te va a cuidar en Egipto. Y pronto verás que todo será para bien. Me imagino que ahora Yosef quedó más tranquilo. Claro, finalmente los vendedores llegaron a Egipto. Vendieron a Yosef como esclavo a un señor llamado Potifar. ¿Quién era Potifar? Potifar era el principal ministro de Paró, un hombre muy importante en Egipto. Desde que Yosef trabajaba en la casa de Potifar, Potifar tuvo mucha verajá en su casa y todo lo que hacía le salía bien. Y Potifar se encariñó de Yosef y lo puso a cargo de todas sus cosas. Yosef fue ascendiendo, ya no era un simple esclavo. Sí, incluso le dio las llaves de su casa y puso en él mucha confianza. Pero un día todo cambió. ¿Qué pasó? La esposa de Potifar quería casarse con Yosef, pero como Yosef se negó, ella fue a decirle a Potifar muchas mentiras sobre Yosef y Potifar lo mandó a la cárcel. ¡Qué injusticia! Pero en la cárcel, Yosef pronto se ganó la confianza del carcelero y lo pusieron en una buena celda y lo trataron bien. Yosef tenía verajá en todo lo que hacía, tal como le había dicho su mamá. Sí, un día a la celda de Yosef llegaron dos importantes prisioneros. ¿Quiénes llegaron? El Zara Ofim y el Zara Mashkin. ¿Y ellos quiénes eran? El Zara Ofim era el principal panadero de Paró y el Zara Mashkin era el encargado de las bebidas de Paró. ¿Qué habían hecho para terminar en la cárcel? Ese día, Paró quería tomar una copa de vino y cuando la recibió, vio que había una mosca y dijo, el encargado de las bebidas a la cárcel. Y después, cuando quiso comer su pan, lo mordió y tenía una piedra. Y dijo, el encargado de los panaderos a la cárcel. ¿También? Ese sí que no fue un buen día. Y a la mañana siguiente, cuando despertaron en la celda, Yosef vio la cara de los dos prisioneros, un poco preocupadas, y les dijo, ¿qué les pasa? Ellos le dijeron que tuvieron unos sueños raros. Y Yosef les dijo que si Hashem lo dejaba, él podría decirles qué significaban esos sueños. ¿Y qué soñaron? El encargado de las bebidas soñó que habían 3 racimos de uva y él les exprimía a una copa y le daba el vino a Paró. Ajá, interesante. Y el encargado de los panaderos soñó que llevaba 3 canastas de pan en la cabeza y que de repente venía un pájaro gigante y se comía el pan. ¿Y Yosef pudo entender qué significaban esos sueños? Sí, y esto fue lo que les dijo. Al encargado de las bebidas les dijo que los 3 racimos significaban 3 días, porque en 3 días lo sacarían de la cárcel y le devolverían su trabajo. Ese fue un buen sueño. Y al encargado de los panaderos le dijo que las 3 canastas significaban 3 días, porque en 3 días Paró lo iba a mandar a matar. ¡Oh! Yosef le dijo al encargado de las bebidas que no se olvide de él y que cuando salga de la cárcel le abre a Paró
sobre él para que lo liberen. ¿Y fue correcta la explicación de Yosef de los sueños? Exactamente. A los 3 días, el faraón celebró su cumpleaños y al encargado de las bebidas lo liberaron y lo regresaron a su trabajo. Y al encargado de los panaderos lo colgaron. ¡Yosef tuvo razón! ¿Pero qué creen? Sara Mashkin se olvidó de Yosef y nunca lo mencionó a Paró como había prometido. ¿Entonces Yosef se quedó en la cárcel? Sí, por ahora sí. Pero aquí nos quedamos por hoy. Si quieren saber más, los esperamos la próxima semana para ver otro capítulo de la Perashá con Dovito. Shabbat Shalom. Esta semana aprendemos Perashat Vayelech. Porque era el hijo de su querida Rachel. Estaban furiosos con Yosef. A todo eso, Reuben más tarde regresó y se puso muy apenado pero en la cárcel, Yosef pronto se ganó la confianza del carcelero, Sara Ofim y el zar Mashkin.